nueces. Los sábados a las 17 horas. En Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Quererse libre. Un intento de humanizar la realidad. Quererse libre. Con Lía Méndez, Fortunato Morrone y Jorge Pardés. Un programa para la libertad. Para la libertad. Sangro, lucho, pero vivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo. Probablemente en su pueblo. Ahí estamos al aire, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Me voy a poner el gorro. Prepárese. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Lo tenemos? No, sí, no, te quería decir que estamos al aire, perdón, no te enojes. No, vos creías que yo no sabía. Claro. Con semejante cartel es muy difícil no enterarse que uno está al aire. Pero lo estoy escuchando a Fortu. Ah. Y entonces... Que vengo desde las sombras. Claro, eso me parecía. Es una... una voz que aparece. ¿Vos también ajustás la iluminación como el presidente para que no se te note la papada y eso? Por supuesto. Porque por tenés supuesto, una luz rara mirá, ahí. Y ahora mira, no, es la luz de la ventana, la poca luz que entra por la ventana. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes, Lía. Buenas tardes, Fortu. Meta voltear Beto. Estamos cansados de tanto voltear Beto. Qué bueno, ¿no? Pobre Beto, que era un buen muchacho. El Beto Milei. Y bueno, nada, que los derechos no se vetan. El presidente se ha equivocado. Los derechos no se vetan. Se realizan cumpliendo la ley. Solo eso. Así que esta semanita, el protagonista clarísimo de esta semana, como cada miércoles, tenemos que recordarlo, como cada miércoles, y esta vez reforzado frente al intento de vetar de modo definitivo nuestros derechos, ha sido una abrumadora presencia popular en todo el país, ¿no? Ha sido muy importante y obviamente la movilización que fue mucho más allá del Congreso, pero bueno, fue impresionante. Las calles taponadas de gente. En todo el país. Y el clima que había en esa marcha. El clima que había en esa marcha. Y la otra cosa que me pareció reinteresante frente a la decisión que tomaron en la Cámara de Diputados de tratar ambos temas que tenían que ver los dos con validar las leyes y por lo tanto rechazar los vetos, que se tomaron de modo conjunto el tratamiento para no hacer una cosa tan alargada en tiempo, etcétera, etcétera. Estaban los votos, por lo tanto no le encontraba mucho sentido hacer una cosa muy larga. Me pareció interesante que estábamos ahí como en plena marcha cuando se aprueban definitivamente las leyes y entonces encima no fue una cosa que a veces se alarga y entonces empieza como la gente se empieza a volver, obviamente, porque es 10 de la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana, y entonces ya no queda tanta gente a la hora en que en definitiva se produce la votación. Y esto me pareció, estábamos ahí, se hacía un rato, porque en realidad fueron 2 horas, sí, 2 horas y pico. Muchos no llegamos a llegar. Bueno, y nosotros nos habíamos ido, fuimos temprano y dijimos, bueno, nos tomamos un cafecito, y estábamos tomando un cafecito ahí a una cuadra del Congreso cuando explotó la reacción frente a la votación que se había producido en ese momento. Y después la cosa se fue desconcentrando tranquila. La verdad que
fue todo, además, tan contundente el hecho de que semejante movilización con tanta gente no hubo ningún problema como nunca lo hay. El problema siempre lo pone la represión del Ministerio de Seguridad, comandado por Bullrich, que sale a buscar detenidos, heridos, cuando no muertos, para querer mostrar que sin su intervención esto sería un caos. Y el caos siempre lo producen ellos con las fuerzas de seguridad, que están, además, de baja en línea, digamos, para la represión brutal, aunque no se dé ninguna situación que tengan que reprimir, ¿no? Y ¿cómo decirte? Era todo el panorama. Era amable. La gente antes de la votación, que ya digamos, se metía bastante presión con la presencia y la movilización, y entonces ya se sentía que, yo creo que digamos que la política estuvo puesta en situación como nunca, ¿no? De tener que aprobar las leyes de modo definitivo. No lo digo por los que ya sabemos cómo votan, lo digo por los otros, cretinos, que tienen un discurso en una dirección y terminan votando en otra, ¿no? A mí me parece, con respecto a eso que decís, dos cosas. Primero te quiero contar una anécdota personal, porque el día de ayer, en medio de la votación del Senado, estábamos acá en la radio tratando de irnos con el director de la radio, se va para la marcha y yo estoy por salir, y en el programa que estaba haciendo nuestros amigos Santiago y Daniel Roca, desde afuera de Santiago, Daniel Roca avisa que se está por votar. Inmediatamente me pongo a buscar en los medios, yo estaba preparándome para irme para la marcha, y me llama Juan Martín Ramos Padilla para que le escriba algo como para meter en el Infosiberia. Y mientras todo eso en durante un minuto. Y nosotros escribíamos eso y la gente festejaba y salía en el Infosiberia el aviso de la votación en el mismo momento que estaba saliendo. Entonces fue un registro de el sentido que tiene el periodismo, de algún modo, esa cosa momento a momento, de poder transmitir no solamente una cantidad de diputados que votaron a favor o en contra, sino en esas frases, sin ningún otro parámetro, iba una emoción, un mensaje, hasta una posición de nuestro medio, claro, contando el triunfo, muy importante, en el momento del triunfo de el sostenimiento del veto. Y me parece... Y lo otro, perdón. Y que con respecto a lo que vos me decías, a mí me parece que hay que revisar y charlar un poquitito del proceso que hubo de movilización popular, que llevó, desde mi punto de vista, exactamente a eso que vos decís, a que un Congreso hostil pudiera terminar votando, a que se construyera esta mayoría, que se construye por presión de la voluntad, de la movilización popular histórica, de esos 4 viejos jubilados. Porque que es la de los miércoles. Exacto. Es la de los miércoles de los jubilados. Y ahí se fue después sumando y montando y estructurando toda esta cosa, ¿no? Efectivamente, tenés razón en eso, sí. No hay que perderlo de vista. Y entonces me parece importante destacar que el protagonismo sigue en cabeza de una sociedad movilizada en férrea defensa de lo que hace a la esencia de este pueblo, la educación pública en todos los niveles y la salud pública. Y digo que es la esencia de este pueblo porque hace a ese potente registro de derechos inviolables, ¿no? Creo que nosotros lo sentimos en el cuerpo, diría que lo tenemos grabado en el cuerpo. Quitarnos salud y educación es como decirnos, usted no existe, ¿no? Y por eso, con el último aliento, defendemos nuestro derecho, porque defendemos nuestro ser, nuestra dignidad. La dignidad es inherente a lo humano y los derechos son inherentes a la dignidad. Y este gobierno tiene un problema porque no
porque en su ignorancia, porque son muy ignorantes y muy necios, en su ignorancia y en su necedad, ellos creen que tienen derechos sobre nuestros derechos. Y en función de eso, actúan. Y bueno, y no les funciona. Entonces, a ver, ¿qué pueden decir de un pueblo movilizado, una respuesta contundente, sostenida? Caputo era el que decía, lo escuchaba hoy, que decía algo así como que todo proceso de cambio genera resistencia. No cuando el cambio es en beneficio del pueblo. Tal cual. Sí, genera resistencia cuando es un cambio a favor de lo que ellos denominan las personas de bien, ¿no? Que son aquellos que tienen privilegios y quieren mantenerlos, y son, por ejemplo, los héroes, los que ellos consideran héroes, como los evasores. Esas pobres personas que no les ha quedado más remedio que evadir. Pobrecitos, son unos héroes que han resistido todo este tiempo. Bueno. Y una forma de evadir es no aplicar el pago de las asignaciones sociales que corresponden a el trabajador. Exacto. Por eso es lo que ha deteriorado nuestro sistema previsional y que a lo largo de los años se ha ido compensando con políticas públicas que han complementado eso. O sea, la evasión es el mal de esta sociedad desde hace mucho tiempo. Así es. No desde que la descubrió Milei, ¿eh? Pero lo que pasa es que la peralta y la ponen en otro lugar. Claro. Todo para justificar las políticas que lleva adelante, que no ha habido una sola política pública a favor del pueblo. Mencioname una. Lo único que ha hecho, facilitar algún trámite, pero esas son decisiones para que las tome un subdirector de un organismo de tercer nivel o de cuarto nivel. O sea, ahora podés ir y hacer un trámite, no sé. Lía, ni del pueblo, que es lo más importante, no hubo una sola medida a favor del pueblo, y el resto de las medidas son para la destrucción de nuestra industria, de nuestra capacidad exportadora, de nuestra ciencia. Eso, que indirectamente también son cosas buenas para el pueblo, las políticas públicas, aún los gobiernos, los peores gobiernos de derecha, tienen en su haber alguna política que beneficia a algún sector de alguna manera. Uh-huh. Las políticas digo, con construcción de rutas, con lo que fuere, en cauce de ríos, para que circulen los privados, no te importa, pero alguna obra, este gobierno se ha dedicado, no hay una sola obra. Así es. Que haya permitido, ahora están desarmando el desarrollo nuclear, de energía nuclear que tiene nuestro país, que está catalogado. Ahí hay un proyecto para pararle eso también. Sí. Bueno, perdón, me enganché, que quería, disculpame, justo te corté. No me cortaste. Yo lo que vamos viendo ahora es que Adorni no encuentra nada mejor que salir a amenazarnos. Ya que han aprobado estas leyes, entonces ahora va a haber que echar 66.000 empleados públicos, ¿no? Va a haber que suspender los planes sociales, va a haber que suspender ya los subsidios a los servicios, y además ellos amenazan con no cumplir la ley. Ellos amenazan con no cumplir la ley. Paso siguiente, además de promulgarla, es la reglamentación. Yo realmente no he leído los proyectos que finalmente terminaron aprobándose como ley. No conozco los plazos, etcétera, porque a veces se prevé. Pero si no tiene previsto plazos de reglamentación, la reglamentación es en 120 días. Entonces, este es un gobierno que tiene un claro perfil antidemocrático. Está viendo por dónde eludir la ley, ¿no? Entonces, me parece, bueno... A mí me parece que el único hábil en todo eso, porque estuvo realmente contundente
en sus parámetros de comparación y todo eso. Es el vocero de Milei. El señor Adorni es como que la tiene re clara. Adorni es un... Bueno, no me digas. No, es terrible las cosas que dice. Por eso te digo que son unos ignorantes, además. Son unos ignorantes. Y bueno, hablando de ignorantes, has visto que ya lo han mandado al frente los rectores comentando en lo que hace específicamente a la ley de financiamiento educativo de las universidades, que lo mandan al frente a él y al subsecretario de Políticas universitarias de Capital Humano, Álvarez, y dos papanatas en lo que hace a su formación académica. Adorni no pudo aprobar una materia, creo que aprobó solamente 2 materias, tuvo 10 años, bueno, no logró aprobar. Y el otro estuvo 10 años que ni siquiera rindió una materia, es decir, hacía política y nada más. Bueno, y esos son, en el caso del subsecretario de Políticas Universitarias, son los que tienen en sus manos decisiones que tienen que ver justamente con eso, con la política universitaria. Son unos mamertos, son una desgracia. Y aparte utilizan, independientemente de eso, utilizan bajezas tales como decir, y eso nace del ministro de Economía, el Toto Caputo, como se le dice, como es su sobrenombre, de decir que un rector de universidad gana 18 millones de pesos. Mentira, sí. Sale el rector de la Universidad de la UBA, creo que fue, no recuerdo, que sale y mostró su recibo de 2 millones de pesos, con no sé cuántos años y demás de antigüedad. Y fíjense esa bajeza, la mentira es Goebbels. Sí. Miente, algo queda. Sí. Entonces, si lo agarran distraído al rector o a los rectores que vienen tratando de defender, tratando de portarse bien para que no los terminen de destruir, bueno, se cansaron de portarse bien las universidades y se convocó a la movilización que se convocó el otro día y la anterior, y demostró que la universidad, sus estudiantes, sus docentes en lucha, se constituyen en un factor de poder. Absolutamente. Porque es el poder popular. El que ellos no entienden. Exacto. Ellos no lo entienden. No, bueno, fíjate que Petovelo lo primero que ha hecho es denunciar al rector porque puso en la página de la universidad no al veto. No. Son unos ignorantes. Es de un autoritarismo extremo. Sí. Bueno, la señora Petovelo quedó involucrada conociéndose los comentarios, las declaraciones del Españolo. No, las de Cerimedo. Las de Cerimedo, no me salía Cerimedo. Sí. Pero que reproduce lo de... que reproduce lo de Españolo. Españolo. Es que la ministra también estaba al tanto. De las coimas. Qué cargados de temas de corrupción que están nuestras conversaciones de los viernes, ¿no? Porque es lo que aflora todo el tiempo. Y sí, pero peor fue el kirchnerismo. Compañero, que estás a la distancia hoy, Fortunato, y así que no te damos un centímetro para que hables. No quiero interrumpirlos, así que no sigan tranquilos. Yo de acá los vigilo desde lo alto del televisor, porque seguramente que ahí es de donde me ven, los estoy mirando, así que tranquilos. Bueno, pero ¿cómo viviste esta jornada tan interesante? Espectacular, y la verdad que mi optimistómetro ha subido unos cuantos escalones, y esperando que haya algún desenlace pronto para que esto se termine, porque 2 años más es imposible resistirlos. Eso. Pero... Lo dijo como se debe decir. Así. O sea, no es muy de un periodista, no es muy periodístico estar diciendo, pero yo espero lo mismo que vos. Que yo no soy...
Es que mi impunidad no periodística me permite decir estas cosas como un Y sí, caminante común, ¿no? que es lo que somos Un todos, además, chabón, ¿no? un chabón con unos cuantos añitos, pero un chabón al fin que camina por estas calles húmedas o soleadas de vez en cuando. Bueno, Por hoy- las húmedas no solés caminar, Exacto. te quedas adentro. exacto, exacto. Me guardo, ¿viste? Muy bien, muy bien. Me guardo porque tengo miedo de encogerme, Claro. con perdón de la palabra. Uno se preserva, ¿cómo puede? Sí, me pongo un buen preservativo para la Che, y lluvia. faltan unos minutos, pero ya que interviniste, Sí, Estaría les bueno cuento que venimos que... tan acelerados, un qué vamos poquito a...? de- No me dio el changüí, esta mujer entró a hablar, así se vino con la marcha encima. Contanos Sí. qué nos trajiste, porque estuve viendo ahí que hay unos títulos muy hermosos. ¿Qué vamos a Mirá, escuchar? sí, vamos otra vez con Milo J. La verdad que lo escuchamos hace poco, hablamos todo lo del folclore, pero este tema, que es uno de los últimos que sacó, que se llama Bajo de la piel, la verdad que es tan espectacular. No sé si lo escucharon, pero me parece que valía la pena volver a traer a Sí. Milo J a escuchar este tema y luego para despedirnos otro tema de Milo J con Santino y Yami Safdie, no sé cómo se pronuncia su apellido. Safdie, eso. Ya me habías corregido en otra oportunidad, pero no me lo acordaba, No así que importa. perfecto. Safdie. No sé si quieren ponerlo. Si Martín lo puede pasar para que se vea en la pantalla, sería No. genial. Si No. no, bueno, con el audio. No se No puede. se va a pasar. Perfecto, bueno. Escuchemos. La letra es muy simple, pero es extraordinaria. Extraordinaria. Digamos, no simple. Digo, es breve, Sencilla. sencilla, pero muy profunda. La verdad, este chico me ha impactado. Así que Te emociona. escuchémoslo. Me emociona. Sí. Realmente es emocionante. Te he pescado Escúchenlo antes, y si tienen oportunidad de ver el video, es espectacular. Milo J, Bajo de la piel, ahí nos vamos con él. Tengo unos tatuajes bajo de la piel que no cicatrizaron y otros se reencarnan. No me siento propio y al ver el ocaso quise ir más despacio. Pero soy cielo nocturno que indican mi turno de irme de aquí. Todas son luces y soles, pero es un embole si no hay donde ir. Tengo unos tatuajes bajo de la piel que no cicatrizaron, otros se reencarnan. No me siento propio y al ver el ocaso quise ir más despacio, que el tiempo no falta. Luz, ¿dónde estabas? Te andaba buscando. Un alma pasada, me estoy manifestando. Tatuajes bajo de la piel que no cicatrizaron y otros se reencarnaron.
más despacio y el tiempo nos falta. Pero soy hombre, pero soy hombre, soy hombre. Y nuevamente. Aquí Acá estamos. Ah, porque no ves el perfecto, cartelito. perfecto, bien. ¿Viste? Las No, desventajas de estar veo lejos. el cartel. No veo el cartelito. Bueno, espero que les haya gustado Hermoso. este tema de Milo J. A mí me gustaría continuar un poco con el tema que veníamos tratando, en el sentido de que qué va a hacer ahora el gobierno, ¿no? Con esta ratificación de las leyes y por lo tanto se le ha volteado el veto. Y bueno, un tema es el de la reglamentación, que tienen expreso mandato constitucional, tiene la obligación de reglamentar, y hay hasta fallos de la Corte, que he estado frente a algunas situaciones, un fallo del 2023, donde expresamente se dispone que resulta una ilegalidad manifiesta el hecho de pedalear, digamos, o evitar reglamentar una ley, porque además es un mandato legislativo, ¿no? Y entonces, nada, yo pensaba, bueno, pero en la práctica, porque si decís que podemos ir por vía judicial y sí, 120 días, más otros 120, más no sé cuánto, y en realidad esta legislación tiende a dar una respuesta urgente e inmediata, ¿no? Porque son legislaciones que abordan problemáticas de emergencia. Sí, además... Como el tema del Garrahan, como el tema de la universidad en 3 meses tiene que cerrar. Eso es gravísimo, eso es gravísimo. En función de eso, a mí me parece que hay un rol, me parece importantísimo eso que estás diciendo, porque no es una cosa parlamentaria solamente, o del tratamiento de las leyes, sino de las reglamentaciones y del Ejecutivo implementándolas. Exacto. Sino que hay un mensaje político que tiene que ver con la movilización, con la insistencia con el veto, que se le está diciendo al gobierno que hay 2 temas, salud y educación, que merecen otro tipo de tratamiento y que no importa. A mí me sorprendía eso que decía el vocero, que comparaba con la cantidad de planes sociales que tienen, la amenaza que estaba siendo solapada, solapada o casi directa. No, directa. Sí. A mí me parece que hay que empezar a hacer público la exigencia fuertemente desde el lugar que nosotros nos toca, de básicamente de que se implemente esto, ¿no? Así es. Y yo creo que toda esta experiencia debiera ser un insumo necesario para empezar a trabajar en la elaboración de normas que prevean este tipo de situaciones a futuro y que articule mecanismos eficaces para evitar la burla del Poder Ejecutivo ante leyes receptoras de demandas concretas, demandas sociales, tendientes ni más ni menos que a la realización plena de los derechos humanos, ¿no? Entonces, me parece que hay que empezar a estudiar el tema porque, a ver, yo pensaba esto, cuando en una causa judicial contra el Estado, que tiene, por ejemplo, que cumplir una condena, de efectivizar un pago X por una indemnización o lo que fuere, ante la falta de cumplimiento de una norma, de un fallo, en realidad se le puede trabar embargo sobre los fondos del Estado para hacerse de esos fondos cuya entrega no está cumpliendo. Entonces yo trataba de hacer como si bien no es el mismo caso, yo decía, bueno, pero a ver, si el Estado no cumple, si el Ejecutivo no cumple con la implementación, suponte en el tema
de la emergencia en discapacidad, ¿no? Ahí hay un tema urgente de riesgo para la salud y la vida de muchas personas. Entonces, ¿podría ser la vía, por ejemplo, que se interpusiera un amparo colectivo para que ante la no disponibilidad de los fondos y ejecución de presupuesto tendiente a cumplir cada uno de los pasos que prevé la ley, eventualmente se pueda ir contra los fondos y hacerse de los fondos por vía de una resolución judicial? Bueno, nada, me gustaría, los entendidos y especialistas habría que podrán multar, aportar al respecto. Sí. Habría que multar o que pongan dinero de su bolsillo Al funcionario, por al ejemplo. funcionario que impida que se efectivice Exacto. esa ley. Exacto. Que pongan guita de su bolsillo. O, así como hoy decían en Facebook, bueno, antes de que se raje Caputo, ¿no? Porque es que una diga de dónde las está el cosas oro. que diga, bueno, todo eso, pero que además le obliguen a traer toda la guita que tiene afuera para ir garpando, aunque sea los vueltos, ¿no? De toda la guita que se están currando. Vos sabés, Fortu, esto que mencionás en la ciudad de Buenos Aires, la justicia de la ciudad de Buenos Aires supo implementar estas medidas cuando no se cumplían sentencias, más o menos dentro de lo que yo describía, que los obligaba a cumplir con cierta medida o pagos o construcción de obras o construcción de una escuela en una zona donde no existían, no sé, no hay vacantes y no hay escuelas suficientes para responder a las necesidades de la comuna, y el incumplimiento o el retardo en el cumplimiento estaba como determinada el pago de una multa que debía pagar el funcionario de su bolsillo. Eso ha sido muy interesante, eso es posible hacerlo, pero además, si hablamos de pensiones de cientos de miles de personas, claramente, digamos, una cosa es la multa, que lo afecta personalmente, que le afecta el bolsillo, que es lo que más valoran, pero no tenés la respuesta inmediata de lo que es la necesidad y la urgencia de contar con los medicamentos o un ingreso, bueno, depende de qué se trate, digamos, la ley de la que estamos hablando. En el caso de la emergencia en discapacidad está clarísimo la necesidad de que se ejecuten los fondos, simplemente ejecutando los fondos correspondientes. Entonces, yo no digo que sea trasladable el mismo criterio, tal cual el criterio, pero creo que había que trabajar, por eso lo decía, me parece que estudiosos y entendidos debieran ir trabajando ya para evitar que eso después se constituya en un mecanismo que implementen frente a cualquier ley que no la pueden frenar y que no están dispuestos a cumplir. Hoy lo escuchaba el presidente, que hablaba en la Bolsa de Comercio de Córdoba, y bueno, y él comparaba la ley de gravedad con la ley de déficit cero. Imagínate. Qué tarado. Así como no podés ir contra la ley de gravedad, es un absurdo, no podés ir contra la ley de déficit cero, es otro absurdo comparable. Bueno. Entonces, eso está en la escuela austríaca, ¿no? Sí. Es un axioma de la escuela austríaca. Entonces, y bueno, digamos, y el presupuesto, y hablaba del presupuesto, que el presupuesto es intocable, pero no tenemos presupuesto. A ver, ¿de qué habla? ¿De qué habla? Del presupuesto de 2023. Claro, si ni siquiera cumple con enviar el presupuesto, que se trate el presupuesto y que se apruebe por ley, que es lo que corresponde. Entonces, todo un disparate, un disloque, pero el problema es que actúan en función de ese disloque y de ese disparate, y el perjuicio para la sociedad, para el pueblo, es brutal.
Entonces me parece que hay que ir pensando en esto, claro, nunca lo pensaste que podía suceder. Bueno, ya que tenemos la experiencia que de hecho sucede, porque sucedía en dictaduras, pero en un gobierno democrático, por muy malo que sea el gobierno, no se te ocurría que pudiera suceder esto. Bueno, hoy tenemos la experiencia, entonces me parece que hay que empezar a estudiar ya cuáles pueden ser los mecanismos a implementar cuando se den este tipo de situaciones, ¿no? Sí, yo tengo una opinión aparte de dos cositas. Por un lado, me suelta lo que vos decís, me hace pensar un poco que hay un lugar de donde se podría sacar mucha plata y dárselas a los jubilados y al ANSES, y que no la van a soltar ni en pedo, la tienen los cortesanos amarrocada, estaba en el Consejo de la Magistratura, pero ahora está la platita que se queda del Poder Judicial de todos los embargos y las incautaciones y de la aduana, son miles y miles de millones de dólares, de pesos, que esa plata podría ir en una situación de crisis como la que estamos viviendo a resolver algunas cosas. Pero lo digo casi como una utopía, porque ni este Ejecutivo ni esta Corte Suprema van a implementar nada que tenga que ver con eso. Pero también me parece que hay que reflexionar. Yo estoy totalmente de acuerdo con los planteos que están haciendo vos y también con lo que está haciendo el Fortu. Absolutamente. Completamente de acuerdo. Pero también pensemos que esto no se debe, que no es que nos falten leyes para regular estas cosas. Sí, podría haber algún detalle. El problema es las leyes que no se cumplieron, o, mejor dicho, las potestades que le dieron a este presidente los diputados y los senadores, porque muchas de las cosas que ahora estamos pidiendo, por ejemplo, sacar el 6% de la educación de PBI, el 6% del PBI para educación, que lo deroga este presupuesto que está por mandar Macri. Bueno, más o menos la misma mierda con distinto olor, decía mi viejo. Perdón, la guarangada. Este presupuesto que están por mandar deroga el 6% del PBI para la educación. Entonces, muchachos, no nos olvidemos de lo mal que se votó en el diputados y en congresos, y en el Congreso, como la votación dándole el changüí de que haga con el Fondo Monetario lo que se le cante. A ver, veamos un poquito todo esto también, porque sí, pero fíjate, Fortu decía, coincidió absolutamente, que al funcionario le apliquen una multa sobre su bolsillo. Y al legislador, una ley de responsabilidad política. Sí, una ley de responsabilidad política. Tiene que haber una ley de responsabilidad política. Obvio. Que tenga que responder por las decisiones que tomás en contra del mandato popular. Eso no puede seguir sucediendo, que te votan para que hagas una cosa, como legislador, haces lo contrario y no pasa nada. Yo voy a hacer una infidencia con la audiencia, porque yo la escucho al día y me retrotraigo a 25 años atrás, cuando la escuchaba contando lo imprescindible de la ley de responsabilidad política. Nunca fuimos escuchados, pero básicamente cada día me convenzo más de la actualidad que tiene ese tipo de emplazamientos. Es un emplazamiento donde se trata de tratar a los demás como uno quiere ser tratado, ¿no? Efectivamente. Y digamos, el castigo o la condena para que tiene que prever una ley de responsabilidad política es que los mandatos pueden ser revocados. La revocatoria de mandato. Entonces, eso requiere todo un sistema que hay que estudiarlo, hay que aprobarlo para implementarlo, pero voy a decir, nunca rinde cuenta. Es el único mandatario en el país que no rinde cuentas. Todos los demás mandatarios, cuando a uno le toca como abogado, tiene que rendir cuentas. O sea, un cliente te da a vos un mandato judicial para que hagas determinada cosa, y si vos no cumplís con eso o te excedes, tenés que pagar, tenés que responder. Te sacan la matrícula, ¿cómo decirte? Y nadie le saca la matrícula a estos personajes delincuentes que se venden
venden los votos por unos mangos, no sé cuánto, no me importa cuántos mangos. No importa por no cuánto, importa el tema es que mangos. no es vendible eso. Claro, entonces, y no responden. O sea, no cumplen el mandato y no tienen ninguna sanción. No tienen ninguna sanción. Bueno, entonces está permitido el incumplir el mandato. Si no hay sanción, no hay norma. Si hubiera una norma, bueno, la norma tiene que ser una ley de responsabilidad política. Y por ahora, por la hora que es, te dejo con este tema ahí picando, que lo vamos a retomar. Lo tenemos que retomar. Pero me gustaría comentar algo, seguramente lo hemos estado viendo en estos días, yo lo vi ayer anoche, esa jovencita que iba en el tren y tenía una remera de Lali. Ajá. Y se ligó un trompazo que la dejó boleada por parte de uno que se le acercó y le dijo, así que vos sos fanática de, o vos te gusta Lali Depósito. Esto que articuló el presidente de la República. No queda ninguna duda que quien articuló esa frase fue el presidente de la República, que además está en un ida y vuelta de tuit, de mensajes por tuit, etcétera. Eso está como recontra instalado. Y es decir, la instalación de ese discurso de odio. Y la piba dice que la dejó totalmente boleada, le dio un golpe en la cabeza. Una locura total. Entonces, yo pensaba, ahora que ¿Y se escapó el cobarde? ¿No Mirá, sabés? lo que decía, porque le hicieron una entrevista hoy por TV a esta niña, y ella dice que ella quedó muy mareada del golpe y que quedó, bueno, muy afectada, muy boleada, y la gente que estaba alrededor, alguien lo fotografió, quien lo filmó, le dijeron, intercambiaron teléfonos con ella porque ella dice, ¿lo vas a denunciar? Y ella dice, yo no estaba en condición de nada, estaba con un golpe en la cabeza, yo no estaba en condición ahí de responder nada, pero habló con una amiga inmediatamente, le dijo lo que le había pasado. Y hubo gente que grabó, testigos además directos, y intercambiaron teléfono para decirle, bueno, te ayudo, llamame, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo pensaba, ahora que el presidente se disfraza de no violento, ¿no? Suave, no insulta, no sé qué historia. Bueno, si efectivamente adopta una nueva forma como nos quiere hacer creer, debería hacer algo concreto por desactivar estos discursos de odio, lo que ya generó. Y desactivarlo no es, bueno, ahora no insulto más. Desactivarlo son acciones muy concretas. No es tan fácil desactivar esto. Y él solo podría hacerlo, que no lo va a hacer, por supuesto, pero de todos modos, o sea, no creo que lo haga, pero de todos modos dejo abierta la posibilidad. Pero no es solamente cambiando el estilo, que es por la galería, lo sabemos, sino el estilo externo, ¿no? Aparente, porque la violencia está en las políticas que adopta. ¿no? Claro. Ahí está la violencia. Eso se llama construcción de sentido, que hablamos siempre. Exacto. Lo que el tipo hizo fue crear monstruos. Así es. Siendo un monstruo. Así hoy es. por hoy, si el tipo se hace el no monstruo, no se vuelven los otros. No. Por más que les diga, ahora sean bonitos, la gente no vuelve sobre sí mismo, porque esa violencia está arraigada está instalada. Está instalada en el interior de esas personas. Y el odio y todo eso lo generó este presidente. Sí. Hay que hacerse cargo de eso. Sí, pero eso es así muy concreto, porque además esa frase fue articulada e instalada por él, por nadie más, ¿no? Muy monstruoso todo. Muy monstruoso. Muy monstruoso. Y la verdad que es lo que me preocupa, porque de alguna manera sentir que por la presión popular se empieza como a revertir este proceso de tanto abuso y atropello de los derechos, uno dice, bueno, se empieza a revertir, podemos entrar en un nuevo camino diferente, siendo él de todo modo presidente, pero que lo acoten al máximo, en ese sentido, ¿no? Pero todo esto
va por otra vía. Todo esto va por otra vía. Entonces, me preocupa mucho. La veía el otro día Bullrich, no sé si la vieron, cuando presentaba, pareciera que salto de una cosa a la otra, pero nosotros tenemos todo acá un tema de tiene el mismo hilo represión. conductor, ¿no? Todo tiene el mismo hilo conductor. Claro, porque la veía Bullrich, yo no podía creer lo que veía, que hizo una presentación, francamente no sé cuál era el lugar, era un campo, había edificios, creo que es por acá en la ciudad, en un campo donde estaban todas las fuerzas, y ella dio un discurso, pero cuando llegó al predio, en el predio estaban desplegados 2 líneas de infantería, o no sé qué eran, de la policía, y ella iba caminando por el medio, flanqueada, te digo, por unos 20 policías de cada lado a distancia. Recorrió, se cruzó todo ese parque caminando, flanqueada. Era una reina. Era como, ¿has visto cuando viene un presidente de otro país? Era Hitler. Era Hitler. Pero te fijaste lo que era, y ella sí, sola, sí, ¿no? Sí. Ni siquiera suponte que fueran, 4. Ella sola hasta llegar al lugar donde estaba el atril, donde iba a hablar, y ahí estaban todos los cabezas de prefectura y de policía federal, etcétera. Dijo 3 o 4 cosas. Pensé que ibas a decir cabeza de termo. Y todo esto hizo la presentación porque además fue el día anterior, fue el martes. Entonces era como hubo una demostración de cómo se actúa en situaciones de que tenga que intervenir, como lo hace todos los miércoles y otros días también, que tenga que intervenir en situaciones así conflictivas, ¿no? Entonces hicieron una demostración, había un palco con público. Hicieron una demostración de cómo los llaman, de cómo se acercan, de cómo se paran, de cómo ponen los escudos. Yo decía, esto es demencial. Y de las armas que se compran a través de su marido a Israel. Y después mostró todas las armas y todo. Claro. Sí. Y tenía el palo ese de abollar ideologías, ¿no? El otro era simpático porque el otro mostraba cómo manejaba el palote ese, y ella también hizo lo mismo. Era vergonzoso, penoso, pero grave. Muy Digo, el papel de ella, que además ya no puede ni hablar, si la has escuchado, no puede articular una frase confusa, no se entiende lo que dice, pero para llevar adelante, qué espíritu, ¿no? Represivo, para llevar adelante todo ese acting, impresionante. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Era como, estaba viendo Argenzuela y decían, es la previa, porque al otro día, claro, todo lo que iban a desplegar al día siguiente, lo estaban mostrando ahí. Una vergüenza. Pero se metieron el protocolo en el culito, sí, eso te quería decir. Bueno, se metieron el protocolo claro. en el culito. La Bullrich podrá meterse todos los gendarmes y canas y todo lo que quiera alrededor para que la protejan, pero la voluntad popular se va a venir. Puede, se lanza todo el mundo a la calle y no puede. No puede. Así que eso... Adiós, gracias, o no sé a quién, pero gracias. A la voluntad popular, claro, a la voluntad sí. popular, al rechazo popular. Acá, mirá, se habrá votado a Milei, bronca, no sé qué historia, pero hay cosas donde este pueblo no concede. Y un tema, y 52, que vamos a mencionar, es el tema de Gaza. Temía que sacaras ese tema. Claro, porque vos nos hiciste llegar un video de la intervención que tuvo Mazot en Diputados, brillante me pareció. Excelente, claro, no dejó nada por fuera, ¿no? Si tuviéramos tiempo por ahí, si retomamos el tema, lo podemos escuchar en el próximo programa, porque es un tema para profundizar. Sí, absolutamente. Impecable el tipo, impecable lo que dijo, cómo lo dijo, la solvencia, la firmeza,
y digamos, yo me sentí representada en eso que le estaba diciendo. Sí, tenemos que profundizar en el tema de la Argentina con respecto a esto, porque tenemos una historia de apoyo a Cuba, de apoyo a la concepción de los dos estados en Palestina e Israel. Hay una cultura propia de nuestro desarrollo internacional, de nuestras cancillerías, de las políticas exterior de nuestro país, que lleva muchos años, muchísimos años, y no se diferencia con el gobierno. Y realmente están volteando todo. Pero con respecto a Gaza, te hago un pequeño comentario. Sí, no, dale. Lo que va creciendo también en el mundo es como que se ha destapado la olla, o sea, se les ha caído la careta. Y sinceramente, muchos países de Europa, el apoyo incondicional de Estados Unidos, de Trump a Netanyahu, como fue Biden, como fue Obama, como fueron todos, Sí. Pero particularmente hoy de Trump a Netanyahu, ante este particular genocidio, está generando una contrapartida muy fuerte. Hay 50 países que han pedido 50 eurodiputados que han pedido a la Comisión de Radiodifusión, no sé cuál es, de la Unión Europea, que no se le permita la participación a Israel en Eurovisión, que es un festival que yo, habiendo vivido en Israel, les cuento que es un valor que los israelíes aman, que es esa participación en Eurovisión, porque hay todo una inserción que Israel, ahora es de derecha, pero en algún tiempo no fue tan de derecha, tenía como una inserción en Europa. Porque son los gobiernos. Exacto, pero los pueblos en Eurovisión se manifestaba ese poder de las cantantes populares israelíes que han hecho obras con... Bueno, es un daño para el pueblo israelí que lo saquen de Eurovisión. Obviamente que a Netanyahu le importa un pepino. Ese es el tema. Pero por lo menos reaccionará hay el alguna pueblo, reacción, ¿no? Lo mismo que esa flotilla impresionante con eso, 70 barcos que está tratando de llevar la ayuda humanitaria a Palestina. Hay unas movidas en el mundo que vamos a ver si también, porque ya se nos terminó el tiempo, si el viernes que viene hacemos un pequeño raconto de lo que está pasando en el mundo con el tema Gaza y Palestina. Y puntualmente se refería Massot a la posición, al voto de Argentina ante la declaración de Nueva York, que es una declaración muy potente con 142 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones. Entre los votos en contra está el de Argentina, y esa declaración lo que promueve el pronunciamiento, digamos, a favor de dos estados. De trabajar por la construcción de dos estados. De dos Ni siquiera estados. Lo pone como obligatorio. Tiene, entre otras cosas, considera, digamos, la exclusión y el desarme de Hamás en favor de la autoridad palestina, digamos que se devuelvan los que vuelvan a Israel, los que todavía quedan de los rehenes del atentado del 7 de octubre, y digamos, y puntos muy la liberación de los rehenes, y puntos muy centrales que hacen a digamos, a la desarticulación del conflicto y a una posibilidad de paz, que fue absolutamente rechazado. Hoy leía que Netanyahu dice que eso es, ¿cómo decía el término? Algo así como una puesta en escena, fíjate vos, ¿no? Y que nada, que eso tiende como a distraer de lo que ellos piensan seguir adelante. O sea, ellos piensan masacrar a todo el pueblo palestino, a lo que queda en Gaza. Es una locura total. No, pero aparte con cosas como lo reconoció Massot,
con cosas tales como bombardear Qatar, porque había uno de Hamas, cuando Qatar ha sido un país que ha trabajado por la paz en Palestina e Israel. Sí, ha aportado muchísimo para el alto al fuego en Gaza. Sí. Y sin embargo, con total impunidad, como los soberanos del mundo, ese Estado de derecha genocida, ese gobierno de derecha genocida, está matando gente como si fuera, asesinando permanentemente gente como si fuera, no sé... Y fíjate que una cosa que también señalaba en esta intervención, Massot, es que no tiene disculpas Israel con las atrocidades bombardeando hospitales, escuelas, las zonas donde reciben alimento, la ayuda humanitaria a la gente, porque dice, por un lado, con el tremendo desarrollo tecnológico que tiene, que hace gala de ese desarrollo que va justo al punto, ¿no? Si quiere pegarle algo, va justo al punto y no se equivoca. Y entonces, digamos, ¿cómo es esto? Quiere decir que si le bombardea un hospital de niños es porque quiere bombardearlos, lo tiene como un objetivo. Bombardear a la población civil es un objetivo del gobierno. Todos los errores que Israel viene diciendo que cometió hace mucho tiempo, yo le agradezco a Massot que lo haya hecho público, porque hace mucho tiempo digo, si estos tipos hicieron Operación Uganda hace 50 años, que Operación Uganda fue meterse y sacar a unos rehenes con un avión que no detectaron los radares, con un abuso de tecnología enorme, ahí nos están echando, ¿cómo se van a confundir y pegarle a un hospital en lugar de una base militar? Son unos chantas. Son unos asesinos. Fortu, decinos porque nos tenemos que ir. Nos vamos con Milo J, Santino, Yami, tus vueltas, carencia de cordura. Bueno, despedinos. Chau. Méndez. Bueno, y ya nos vamos. Hasta el próximo viernes. Gracias por estar ahí. Gracias Martín Loza por la operación técnica, Radio Caput, y a mis compañeros. Nos vamos. Chau, chau. Hasta la semana que viene. Te vi bailando, rapando el cemento de la plaza de mi barrio. Tu vuelta cautivaba en la mirada de unos cuantos. Tal vez yo era uno más, pero decía que fuera mía. Mientras escribía que quiero besarte en la cama, desnuda con ropa y cantarte poesía de esa que me escribo para vos nomás y hacer el amor solo con vos. Mirada penetrante, parece medusa, movimientos de morocha y cara de usa. No vi ni tu blusa por tu cara hermosa. Y es que con vos sentí algo que no había sentido. En la noche mis sueños son solo contigo. Mi panza dejaste un lindo coquilleo y mi mente un tema que aún no termino. Solo te sería infiel con la luna, pero ni siquiera no tiene tu estilo. Te vi bailando, rapando el cemento de la plaza de mi barrio. Tu vuelta cautivaba en la mirada de unos cuantos. Tal vez yo era uno más, pero decía que fuera mía. Mientras escribía que